Hola, soy Luciana Narváez y esto es El tiempo entre pantallas. El día de hoy exploraremos la fascinante historia de los musicales en el cine de Hollywood, desde los inicios en la era del cine sonoro, con el cantante de jazz, que marcó el comienzo de una nueva era, hasta la edad de oro en los años 40 y 50, con clásicos como Cantando bajo la lluvia y Un americano en París. Los musicales han sido un reflejo de los cambios culturales y tecnológicos. Durante los años 60 y 70, el género se transformó con éxitos como Amor sin barreras y La novicia rebelde. Aunque su popularidad comenzó a declinar a finales de los 70, películas como Cabaret y Gris introdujeron nuevos estilos y temáticas contemporáneas, adaptándose a los gustos cambiantes del público. En los años 80 y 90, aunque la producción de musicales disminuyó, títulos como Fama y Dirty Dancing lograron resonar con el público. Disney revitalizó el género con adaptaciones animadas como La Sirenita y El Rey León, y el siglo XXI trajo un renovado interés con películas como Moulin Rouge y Chicago, reviviendo el género con enfoques modernos. Para conversar sobre la historia de este género, tenemos con nosotros a Ricardo Bedoya. Ricardo es considerado el mayor especialista de la historia del cine peruano. Ha compaginado la investigación y publicación sobre el tema en revistas como Hablemos de Cine, La Gran Ilusión y Ventana Indiscreta con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Asimismo, cuenta con más de 10 libros publicados sobre cine y actualmente conduce el programa Mal de Ojo en YouTube y el podcast Páginas Indiscretas. Ricardo, es un gusto poder tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Me gusta es mío. A mí me gusta empezar todos los programas preguntándole a los invitados cuál fue la película con la que se enamoraron del cine. Bueno, son muchas en mi caso, ¿no? Porque desde muy niño fui al cine. Mi padre me llevaba a ver las películas de esa época. Estoy hablando de... Fin. Mira, desde muy niño porque recuerdo haber ido a los 5 años, tal vez 4 años ya al cine. Pero las primeras películas que recuerdo, que son las películas de ese momento, ¿no? Que son unas películas Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, poco después el Cid. En esa época había una gran producción de películas italianas de forzudos, de personajes mitológicos, forzudos, ¿no? Películas de acción. Y mi padre me llevaba a verlas, ¿no? Películas sobre Hércules, Machiste, sí, todo ese mundo fantástico grecorromano, ¿no? De mitología, así que sé yo. Y entonces son esas películas las que me cautivaron, ¿no? Pero un recuerdo así muy fuerte es, por supuesto, Los 10 Mandamientos, ¿no? Algunos momentos, el color, el Technicolor de esa época, ¿no? Me impresionó y, bueno, después lo he visto 20 veces y siempre ese tratamiento del color me fascina. Y si hablamos de este género que son los musicales, ¿cuál es el primer musical que recuerdas que te haya impactado? A ver, recuerdo haber visto, no en el estreno, pero en algún reestreno, Amor sin barreras, ¿no? West Side Story. Y la vi de chico, de niño, y me impresionó, ¿no? Me impresionó muchísimo, sí. Tal vez ese haya sido el primero, ¿no? Después ya, bueno, por supuesto, vi muchísimos más, ¿no? Ahora, si bien el género de los musicales, digamos que arranca también con el inicio del cine sonoro, es una evolución casi paralela a toda esta otra onda que va creando Hollywood a través de los años, ¿no? ¿Cómo consideras que se da esta evolución? A ver, acá hay varias cosas que superar, ¿no? En realidad hubo siempre música en el cine, ¿no? Porque toda la etapa silente en realidad tenía música, ¿no? Lo que pasa es que no era una música sincronizada, técnicamente sincronizada con el aparato proyector, sino que era música que estaba en la sala de cine. Y bueno, en los cines más pequeños había un piano y el pianista, en fin, o seguía una partitura, que eran los casos más raros, o se iba por la libre y tocaba un poco a partir de qué, a partir de los ritmos que iba viendo que tenía la acción. Pero claro, en las salas más fichas, más caras, ¿no es cierto? Había una pequeña orquesta de cámara, ¿no? Pero todo eso pues acaba con el sonoro, por supuesto, ¿no? Y el sonoro, y ya poco a poco, a partir de fines de los 20, comienzos de los 30, ya empieza el sonido. Y la música y los musicales son muy importantes en ese momento, pues por varias razones.
En primer lugar, porque había que explotar la fascinación del público por el sonido. Y la mejor forma de explotarlo no solamente era el diálogo, sino también la música. Y por otra razón, porque la llegada del sonoro coincide con un momento muy dramático, ¿no? Que es la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y entonces Hollywood usa el musical para, de alguna manera, integrarse en el esfuerzo que hacía el país para salir adelante, ¿no? Porque la depresión fue brutal. Claro, y los musicales de esta época representaban esta especie de escape de la realidad en la que se encontraba la gran parte de la población, ¿no? Entonces fue un momento de gran depresión y Hollywood, como ya había ocurrido antes en la Primera Guerra, de alguna manera se integra en la política de construcción, de la esperanza, ¿no? Y de fe, ¿no? Y de vamos a salir de este asunto. Y el musical fue muy importante en eso, porque si uno ve los musicales de los primeros años 30, eran los musicales que tenían que estaban muy vinculados con hechos de la época, ¿no? Vamos viendo estas chicas, estas jóvenes que sueñan con triunfar en Broadway y que salen de su, no sé, pues de su rancho en Minnesota o no sé dónde, y van a Nueva York ahí, ¿no? Son épocas además previas a la censura del Código Hays. Claro, el Código Hays, para las personas que no lo saben, era un conjunto de reglas para censurar películas y de cierta forma aseguraban que no se mostrara ni violencia, ni sexo o otros temas considerados inmorales en la época y mantener a las películas con temas limpios y evitando ofender al público, ¿no? Entre comillas. Claro, fines de los años 20, comienzos de los 30, todavía la censura no operaba. Y entonces había una especie de gran libertad femenina. Y esa libertad femenina se expresaba en eso, en esa voluntad de triunfar, ¿no es cierto?, en Broadway. Y además había una representación muy libre de la sexualidad femenina. Entonces ahí se mezclaban muchas cosas, ¿no? Se mezclaba un poco ese suerte de agencia femenina, ¿no? Y esta joven iba a Broadway, ¿no? Y ahí comenzaba el ascenso. Y lo hacía a través de el espectáculo musical que se estaba preparando, y la película de alguna manera iba contando la historia del espectáculo, mezclándola con historia de gángsters que llegaban y con historias, en fin, paralelas, y del chico que se enamoraba de la chica y ¿no es cierto? Todo ese asunto. Y los números musicales eran números on stage, o sea, en el escenario, ¿no es cierto? Entonces la película mostraba digamos, la preparación hasta que al final había un número apoteósico sobre el escenario en que la chica por fin lograba su sueño, triunfaba, y un poco era la idea de, oye, mira, si tú te empeñas, ¿no? Vas a triunfar, vas a salir adelante, vas a poder hacerlo. Que en realidad es el concepto del sueño americano. Claro, eso fue bien importante en ese esfuerzo de mantener las expectativas de un triunfo y de una salida de la depresión, ¿no? Entonces el musical se convirtió en un fenómeno importante, y ahí está Busby Berkeley, que es fundamental en ese momento, ¿no? Que es el gran coreógrafo, director y coreógrafo, ¿no? Pero más coreógrafo que director, que hizo todas estas coreografías geométricas, ¿no? En fin, todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo la disposición geométrica perfecta, ¿no? Y coordinada de las bañistas o en fin, no solamente bañistas, sino también de las chicas en el escenario, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? Esa es una primera etapa del comienzo del sonoro. Curiosamente, yo había leído acerca de Busby Berkeley que una de las razones por las que él podía manejar a todo este gran número de personas con tanta efectividad es porque él había sido parte de la milicia, ¿no? Había sido militar y organizaba a sus bailarines como si fuera una marcha militar para que tengan esa sincronización. Y bueno, en esa época también se menciona, ¿no? De que los bailarines prácticamente vivían en los sets, tenían 3 horas de descanso y tenían las camas en los mismos estudios porque era algo tan demandante. No, pero además porque esto es fundamental poder entenderlo, para poder entender el musical es fundamental entender qué es la especialización. Es decir, ante el éxito del musical, los estudios comenzaron a especializar y a mantener bajo contrato a especialistas en el musical. Entonces tenían su departamento de guionistas, tenían su departamento de actores y tenían sus estrellas, pero también tenían sus coreógrafos, ¿no es cierto? Tenían, en fin, la gente que era absolutamente especializada en eso, porque claro, cualquiera no puede ser coreógrafo. Entonces había toda una disposición, y eso se llevó, esa idea de la especialización fue muy importante después, ¿no? Ya pasado la crisis de los años 30, es el equipo que forma la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Para hacer sus musicales. Y está lo que se llamaba un poco el grupo de Arthur Freed, ¿no? Arthur Freed fue el famoso productor de la Metro que tenía su propia unidad, la unidad Freed. Y él, por supuesto, tenía pues a coreógrafos como
como Hermes Pan, y tenía a Jim Kelly, ¿no? Y luego hace Charisse, ¿no? Y en fin, a tantísimos, Vincente Minelli, ¿no? Pero también hay que recordar otro musical, que es los musicales de la RKO. Claro, y las estrellas de la RKO fueron Fred Astaire y Ginger Rogers, que terminaron haciendo como 9 películas juntos para este estudio. Claro, no era una de las mayors, ¿no? No era como la Metro, o Warner, pero fue muy importante, ¿no? Y la Paramount. Pero también, pero también había películas musicales un poco, si tú quieres, a ver, un poco más atípicas. Por ejemplo, Ernest Lubitsch, ¿no? Ernest Lubitsch hace musicales para la Paramount a comienzos de los años 30, como Maurice Chevalier, que es este cantante francés, ¿no? Y luego viene la época de las operetas, ¿no? Las operetas que, a ver, que habían tenido mucho éxito en el cine alemán, y eso es todo un capítulo, ¿ah? En el cine alemán pre-nazi, e incluso en el nazi, ¿no? Hay toda esta fascinación por los operetas que eran musicales muy, muy, muy caros y muy costosos, ¿no? Que se hacen en el cine alemán y que Hollywood también retoma, ¿no? Hacen operetas, ¿no? Por ejemplo, La Viuda Alegre, ¿no? Que la dirige Lubitsch, o Marietta, ¿no? En fin, se hacen muchas operetas en ese momento, ¿no? Sobre todo con Nelson Eddy y Jeanette MacDonald, que eran las estrellas de las operetas en Hollywood. Tú has mencionado a unos artistas bastante importantes porque, si bien creo que varios estudios realizaron los musicales, ¿no? Cuando sale 20th Century Fox también lanza musicales, la Warner tenía sus propios musicales, pero creo que el estudio que todo el mundo recuerda como el máximo de los musicales es la Metro-Goldwyn-Mayer, por los artistas que termina teniendo y los íconos, ¿no? Me gustaría conversar un poco acerca de estos íconos que hemos mencionado, como Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly. ¿Tú dónde es tu impacto, no? ¿Por qué lo seguimos recordando hasta hoy en día? Ahora son estilos distintos, ¿eh? Son estilos muy distintos. A ver, Fred Astaire y Ginger Rogers están como bailan ingrávidos, ¿no? Parece que la gravidez de la Tierra, ¿no? La ley de la gravedad no los afectará a ellos, ¿no? Entonces bailan en universos que además están pensados de un modo casi intemporal y totalmente sofisticado, ¿no? Los pisos brillantes, estos mundos que parecen sacados de no sé qué, a ver, figuración o imaginario aristocrático, ¿no? Y entonces, claro, hay una especie de elegancia casi volátil, ¿no? En el estilo de Astaire, sobre todo, ¿no? Y por supuesto Ginger Rogers. Esa perfección técnica, además, ¿no? En la danza. El otro grande es, sin duda, Gene Kelly, ¿no? Es más popular. Es decir, tú no te puedes imaginar a Fred Astaire bailando en una esquina de Nueva York. Lo imaginas en estos lugares, no sé, que parecen sacados de un imaginario centroeuropeo, ¿no? Donde hay príncipes y princesas. En el Imperio Austrohúngaro, ¿no? En cambio, Gene Kelly sí. Gene Kelly es el bailarín de la calle, ¿no? Es el chico que, a ver, que tiene una habilidad especial, tiene esa habilidad de bailar, ¿no? Y puede bailar encima de una silla, puede bailar ¿no? En cualquier lado. Y que además se toma con humor su propia calidad y su propia destreza. Eso lo ves al comienzo de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Cuando él comienza a decir que fue un gran estrella, pero en la imagen lo va desmintiendo, ¿no? Y en la imagen lo vamos viendo cómo va fracasando, ¿no es cierto? Porque es un extra de quinta, ¿no? Y todo le sale mal, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Y había otro tipo de bailarines que son extraordinarios, pero que no se los recuerda tanto como bailarines. Y te quiero mencionar solamente a uno, que es James Cagney. James Cagney, claro, era un bailarín absolutamente extraordinario. Si tú ves Yankee Doodle Dandy, vas a ver que tiene una destreza para bailar, y no solamente en esa, en otros momentos hace paso baile, e incluso su manera de caminar, ¿no es cierto?, son como ritmadas y parece que fueran musicales. Pero claro, a James Cagney se lo recuerdo sobre todo por sus papeles de duro, ¿no? De gángster o ¿no? En sus dramas de la Warner. Pero era la gran figura de la Warner. Entonces era un bailarín absolutamente extraordinario, ¿no? En fin, mira, es que el musical es un género que tiene muchas facetas, ¿no? Porque hasta western musicales hay. Claro. Había vaqueros cantores, ¿no? Entonces, es un género que tiene diferentes maneras de encarnarse, qué sé yo. Pero además hay otra cosa. A ver, cuando uno piensa en Fred Astaire y en Kelly, no solamente están los estilos, ¿no?
aristocrático por un lado, ¿no? Siempre con frac y con el peinado engominado de Aster. Y el gorrito, el sombrero alto de copa. Claro, en cambio, claro, el sobrecopa, además que es el título de la película, ¿no? Top Hat. Y cuando uno piensa en Kelly, piensa más en esta especie de chico atlético de la esquina del barrio. Pero no solamente es eso, también es una manera de ser presentados. Por un lado está el musical de estudio, en que el estudio es muy importante, ¿no? Es decir, la dirección artística del estudio, ¿no? Esa falsedad inmanente que tienen los decorados y te están expuestos como tales. Si tú ves película de Lubitsch, por ejemplo, vas a ver, esa falsedad forma parte de la propia naturaleza de la película, de la sofisticación de la película. Pero de pronto aparece, a partir de fin de los 40, comienzo de los 50, otro tipo de musical. Que es el musical de calle, que es el musical que está filmado en las calles. Y On the Town, por ejemplo, ¿no? Un día en Nueva York, que es el título en español, en la que está Frank Sinatra, ¿no es cierto? Está Kelly. De hecho, leí que fue el primer musical grabado en locación por insistencia de Gene Kelly, ¿no? Viajaron de Los Ángeles a Nueva York y lo grabaron en las mismas calles. Claro, y que van en la calle, ¿no es cierto? Está dirigido por Donen y Kelly, ¿no? Igual que Cantando Bajo la Lluvia, por Stanley Donen y Gene Kelly. Igual y que luego hacen también Siempre hace buen tiempo, ¿no? Que cumple una especie de trilogía, ¿no? Codirigida por los dos. Claro, y entonces ahí, claro, y uno se explica por qué. Porque claro, es la época en la cual, a ver, el filmar en la calle se convierte casi en una palabra de orden, porque el neorrealismo lo había impuesto en Italia, ¿no? El neorrealismo había impuesto en Italia toda una dimensión del filmar en la calle que era bien importante y que se había incorporado en la estética del cine. Entonces, claro, y el neorrealismo es posguerra. Y entonces, claro, ahí aparece ese tipo de musical callejero. Y creo que Gene Kelly es ahí el personaje más interesante y más importante. Después regresa a los estudios, ¿no? Pero ese musical de calle que también está retomado en West Side Story, ¿no? Calles de Nueva York. Al que se refiere además Spielberg en su versión nueva. En este remake que ha hecho hace poco, sí. Mencionaste a Stanley Donen y yo creo que Stanley Donen también es uno de los directores más importantes de este género, junto con Vincent Minnelli, quizás. Sí, claro, ¿no? A ver, interesante porque Donen no solamente hace musicales, ¿no? No, claro, ha hecho Charada también, que es una película un poco más dramática, por así decirlo. Sí, claro, y Un camino para dos, tantísimas películas, ¿no? Comedias con Cary Grant, en fin, con muchos actores. Era un hombre de Hollywood, ¿no? Era un hombre de Hollywood y como tantos otros grandes cineastas de Hollywood trabajaban en varios géneros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Donning hay más ese lado, digamos, no son los géneros, a ver cómo llamarlo, machos, ¿no? Es decir, una película de guerra o una película de, ¿no? Esos géneros en los cuales básicamente hay un protagonismo masculino, ¿no? Donning no, Donning tiene esa especie de sofisticación, ¿no? De comedia romántica, ¿no? Y Vincente Minnelli, a ver, Minnelli, claro, uno piensa en sus musicales y tiene obras maestras musicales, ¿no? Un americano en París o... Y Gigi. Ahí, claro, y es extraordinario. No, y a mí me parece que es la película musical por excelencia, donde está el discurso del método, ¿no? Que es Van Wouw, ¿no? Que es Brindis al amor, se llama en español, ¿no? Es la película que resume el género. Y además que es además es la exposición de la esencia del género, ¿no? Además casi explicada, ¿no? El mundo es un escenario y el escenario es el mundo, es la canción, ¿no? The stage is the world, ¿no? Is the stage. Entonces, ahí está la filosofía del género en esa película, ¿no? Casi encarnada, ¿no? Pero también hacen melodramas, y es un gran maestro del melodrama, ¿no? Minnelli hace extraordinarios melodramas, como Un torrente, en fin, Home from the Hill, hace un montón de melodramas extraordinarios. Curiosamente, lo que pasa con Gigi, que mucha gente quizás no sabe, es que Gigi primero fue una obra de teatro en Broadway, y al igual que muchos musicales... Es un libro, por supuesto, de Colette, que fue adaptado a Broadway y de ahí pasó a ser un musical. Y de hecho en Broadway no era un musical, era una obra de teatro normal que fue adaptada a musical más adelante, ¿no? Pero aquí hay esta relación que creo que se mantiene hasta hoy en día entre Broadway y Hollywood, ¿no? Porque hay muchas obras de teatro que pasaron a ser musicales y hoy en día muchas películas que ahora vemos en Broadway. Ahí siempre hubo esa relación, pues, ¿no? Y a ver, el cine en general, no solamente el musical, cualquier género, el cine, ¿no? El cine
A ver, el cine industrial, ¿no? El cine de Hollywood, eso es muy claro. Siempre se ha alimentado de otros medios, sea de la literatura, ¿no? De la novela, ¿no? De la canción, de la música popular, ¿no? Adaptada, llevada, de la música en general, ¿no? Del teatro, por supuesto. Hay una hibridez ahí, ¿no? O sea, creo que una de las fuerzas del cine es justamente su mestizaje. Es justamente su capacidad para poder dialogar con muchas otras formas artísticas e incorporarlas a su propio lenguaje, ¿no? Entonces, claro, sí, o son obras literarias que pasan por el teatro primero y llegan al cine, o que llegan al cine y que luego pasan al teatro, sea musical o no, o dramático, y pasa del musical al drama, ¿no? O sea, hay muchas de esas combinaciones, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que el musical es un género, yo te diría que es un género muerto. Ahora, es un género que ya falleció, ¿no? O sea, los musicales que pueden verse de Spielberg o no sé, estas adaptaciones de Broadway, como Miserables o Cats, ¿no es cierto? Eso ya son superstistes, ¿no es cierto? Son supervivientes, así, casi fantasmales, espectrales, de algo que desapareció. Es como el western, ¿no? El western y el musical fueron géneros popularísimos, ¿no? Se hacían, pues, decenas, centenares, miles, ¿no? Si uno cuenta, capaz más westerns que musicales, evidentemente. Pero son dos géneros que se van desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Se van desvaneciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, en primer lugar, por la influencia de la televisión, ¿no? Porque llega la televisión y comienzan a hacerse westerns por la televisión y eso cambia el interés de los espectadores. Y en el caso del musical, ¿sabes por qué? Por el final del sistema de estudios. Los musicales, los grandes musicales se hacen dentro del régimen de los estudios. Porque el musical es como la animación. Son trabajos colectivos, ¿no? Si hay... A ver... Y es bien interesante que algunas de las grandes películas que se hayan hecho, como las de Donner y Kelly, ¿no? Son codirigidas, ¿no? Por un director como Donner, y por un director que además era coreógrafo y que era bailarín, como Gene Kelly. Y entonces ahí uno nota esa idea de la colaboración. O como películas dirigidas por otros, ¿no? La figura de Busby Berkeley, que puede que las firme como director, pero puede que no, ¿no? Esa es la coreografía, pero uno reconoce el estilo de Busby Berkeley. ¿Por qué? Porque había un trabajo en colaboración. Y entonces, claro, al acabar el sistema de estudios, al derrumbarse el sistema de estudios a comienzos de los años 60, el musical pierde esa idea de ser hecho por un grupo que tenía autonomía dentro de la gran máquina del estudio. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en la unidad Fried, de Arthur Fried en la Metro, desaparece, pues, ¿no? Porque claro, al derrumbarse los estudios, ¿qué pasa? Ya a los estudios no les interesa seguir teniendo en planilla a todos estos equipos creativos. Simplemente los licencia, los bota, ¿no? Salen de ellos y comienza a trabajarse de una manera distinta, ¿no? Los estudios comienzan a trabajar de una manera distinta. Entonces, ese es el problema. Pero creo que también, Es el problema. también influencia el hecho de que la audiencia va cambiando, ¿no? Lo estuvimos conversando en el episodio anterior, que a los finales de los 60, el público que va al cine también cambia, y quizás los musicales con esta onda fantasiosa ya no son lo que la gente busca, sino busca algo más real. Y la misma crítica, ¿no? Yo había visto que una de las cosas que se le empieza a criticar a los musicales era el uso, bueno, o se descubre, se expone el uso de los ghost singers, que eran estos artistas que, como vemos en Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que cantaban en lugar del actor real. Y había sido una técnica usada mucho tiempo, ¿no? Pero termina siendo altamente criticada. ¿Es el doblaje? Sí, claro. Es el doblaje. Es el doblaje. O sea, eso es lo que se llama doblaje. ¿No es cierto? El playback, ¿no es cierto? El público cambia, sí, claro que cambia, ¿no? El público cambia, pero va cambiando todo el tiempo. Es decir, el público en la época muda no fue el público de los años 30, y el público de la posguerra no es igual al de 10 años antes, y el público de hoy no es el mismo que, ¿no? Pero fíjate tú cómo, a ver, cómo esta declinación del musical coincide pues justamente con la caída del estudio, ¿no? Y luego, ¿qué se hace? Fíjate, se hace algunos musicales que tuvieron éxito, ¿no? Tal vez el último gran musical de estudio es By Fair Lady.
que es uno de los últimos intentos de la Warner por salvarse a sí misma también. Claro, no, y además producido por el mismo Jack Warner, ¿no? Aparece su nombre ahí, no delega como no, aparece Jack Warner. Es tal vez el último gran musical que tiene todos los elementos clásicos del musical, ¿no? El carisma de las estrellas, ¿no? No bailan, ¿no? No bailan. Hay una secuencia de baile ahí, pero no es el baile como elemento central. Es el canto, ¿no? Es un poco eso. Es uno grande musical. El último, ¿no? Porque, ¿qué cosa viene? Viene ya toda una onda, por ejemplo, Hair, que es llevada a Milo Forman ya ¿no? En los años 80, comienzos de los 80. Bueno, está Jesucristo Superstar, el que es, claro, que además es tomada de la obra teatral, ¿no? Está El violinista en el tejado, que también viene de Broadway, ¿no? Que son musicales de los 70 y 80 que, ¿no? Pero que están recuperando, bueno, y hay allá el musical, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Está Tommy, por ejemplo, la película de Ken Russell, ¿no? Que es un musical donde están, no sé, montones de superestrellas, ¿no? The Who, todos los estrellas del rock de la época, ¿no? Pero y es un musical que tienen otro espíritu, digamos, ¿no? Porque claro, está el espíritu hippie, en el caso de Hair, en el caso de Jesucristo Superstar, en el caso de Tommy, ¿no? Claramente, ¿no? Y luego, claro, ya una onda psicodélica, porque también, a ver, ahí están los musicales de los Beatles, ¿no? El Submarino Amarillo, bueno, ya Help, ya, la primera se llamó Yeah, Yeah, Yeah acá, ¿no? Y luego viene Help, luego, bueno, claro, el Submarino Amarillo, ¿no? En la que también está la idea de la animación y la psicodelia, ¿no? Claramente la psicodelia, toda la cultura de la droga, ¿no? Que también está en Jesucristo Superstar, en todos los musicales de esa época, ¿no? Entonces, claro, las sensibilidades cambian, pues. Cambian las sensibilidades, pero ya en esa época los musicales son cada vez más raros, cada vez más raros. Y yo creo que una de las personas que es más resaltante en este cambio quizás, y es una parte que, bueno, al menos desde mi perspectiva es vital, es Bob Fosse. Bob Fosse, que había sido coreógrafo, pues, desde, ¿no? Era un hombre de teatro, ¿no? De Broadway, y fue coreógrafo de muchas películas, ¿no? En los años 50, ¿no? Y claro, y comienza a dirigir, ¿no? Y va combinando, porque no siempre dirige musicales, ¿no? Tal vez All That Jazz y Cabaret sean las más conocidas, pero también hace otro tipo de películas, ¿no? Como Lenny, claro. Pero digamos que representa este cambio en el mismo género del musical, ¿no? Porque te lo muestra desde un lado más oscuro, más siniestro, y ya no es todo este ámbito maravilloso y mágico que nos habían pintado durante los 50. Claro, porque, a ver, Cabaret es un musical en el que Fosse claramente tiene una mirada más oscura, ¿no? Es el ascenso del nazismo, ¿no? Y sexualmente también, o sea, el tratamiento sexual. Esa película no hubiera podido hacerse 10 años antes, digamos, ¿no? Porque todavía estaba en vigencia el código Hays, ¿no? Pero ya la hace el año 72, si no me equivoco, es Cabaret, sí. Y la que ya puede hablar de esta especie de esa Alemania, ¿no? Esa Alemania que era una fiesta, ¿no? En la que había gran libertad sexual, ¿no? Y claro, y que coincide con el ascenso del nazismo y con la crisis después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en el caso de All That Jazz, claro que es casi Bob Fosse mirándose al espejo, ¿no? Es casi una biografía, prácticamente. Y es lo que ahora se llamaría una autoficción, ¿no? En la que uno puede reconocer, digamos, determinados elementos ficticios, pero también reales. El mal del corazón, el problema del corazón, y un poco la autorreflexión el profesional, digamos, frente a su trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, si tuviéramos que dar ciertas conclusiones entonces en lo que respecta al género de los musicales, ¿cómo podrías ayudarme a resumirlo? Que eso, a ver, que como todo género, tiene muchas etapas, que no todas las épocas que son iguales, que cada época va absorbiendo el espíritu de su tiempo, ¿no? Y cuando digo el espíritu de su tiempo me estoy refiriendo a, no sé, al humus cultural, ¿no? Un poco a ese terreno cultural que está ocurriendo en cada momento, ¿no? Y que tuvo mucha
potencia para conformar imaginarios en determinadas épocas de crisis, ¿no? En los años 30 eso es muy claro, ¿no? Y que es un género jubiloso, ¿no? Es decir, puede haber mezclas de musical con tristeza, si tú quieres, ¿no? Pero generalmente es un género que lo que tiende es a exaltar, ¿no? Sobre todo los estados de ánimo, los mejores estados de ánimo, ¿no? Cuando uno ve Cantando bajo la lluvia, ¿no? O cuando uno ve las películas de Donny y Kelly, se siente bien. Hay esta especie de, ¿no? De felicidad. Y que, bueno, claro, y luego, como otros géneros que fueron desapareciendo, pudieron hacerse un poquito más oscuros, ¿no? Un poco más oscuros. En el caso de Cabaret y de Bob Fosse, eso es clarísimo, ¿no? Pero en otros también, ¿no? Por ejemplo, en la película de Spielberg, ¿no? En la película de Spielberg, en la versión de West Side Story. El final es distinto, claro. Claro, y hay una nostalgia, ¿no? Hay una nostalgia por lo que se fue. Que está en esa onda Spielberg de los últimos años, ¿no? Como una Fabelmans, ¿no? Películas en la que hay como una, ya no es el Spielberg juguetón y, ¿no? Y impulsivo de los primeros. No, hay como una especie de, ¿no? Ya un hombre de 70 y tantos años que Tienen nostalgia. así es que va y que quiere volver a una época donde fue feliz, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, de verdad ha sido un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar El tiempo entre pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.